una fila es una fila nula y cuándo es no nula. Una fila nula es cuando todos los elementos son iguales a cero. O sea, esto es importante que tomemos en cuenta. Todos los elementos de la fila son iguales a cero, decimos que es una fila nula. ¿Y cuándo es una fila no nula? Cuando al menos un elemento es diferente de cero. Entonces ya sabemos que son filas nulas, que son filas no nulas. Y cuando en una matriz yo tengo filas no nulas y tengo filas nulas, las filas no nulas deben cumplir con esta condición. Y fíjense, estamos hablando de condicionales. Dice, si las filas i e i más 1 son dos filas sucesivas cualesquiera no nulas, entonces el primer elemento diferente de 0 de la fila i más 1 se encuentra a la derecha del primer elemento diferente de 0 de la fila i. ¿Qué significa esto? Y vamos en la práctica a analizar. Yo tengo acá esta matriz. Esta matriz es una matriz donde tengo ¿cuántas filas no nulas? Tengo una, dos, tres filas no nulas. ¿Qué voy a analizar? Primero, entre la primera y la segunda, que son dos filas sucesivas. La primera y la segunda son sucesivas. Ubico en cada fila no nula el primer elemento diferente de 0. En la primera fila el primer elemento diferente de 0 es 3. En la segunda fila el primer elemento diferente de 0 es 5. Y en la tercera fila el primer elemento diferente de 0 es 3. Comparo ahora la primera y la segunda fila, que son dos filas sucesivas no nulas cualesquiera. En este caso, este elemento, el primer elemento diferente de 0 de la segunda fila, se encuentra a la derecha de este. Dice acá que estos primeros elementos se llaman elementos distinguidos. Hablemos con ese nombre. Este es un elemento distinguido, este es un elemento distinguido, este es un elemento distinguido. ¿Por qué? Porque es el primer elemento diferente de 0 de cada fila. Hasta ahí pregunto yo, ¿entienden? ¿Qué es un elemento distinguido? Es el primer elemento diferente de 0 de cada fila no nula. Entre la primera y la segunda fila no nulas debe cumplirse que el elemento distinguido de la segunda fila debe estar a la derecha del elemento distinguido de la primera. No tiene que estar ni debajo ni a la izquierda, a la derecha. ¿Cuán a la derecha está? No me interesa, simplemente que esté a la derecha. Entonces vemos que entre la primera y la segunda se cumple. Entre la segunda y la tercera, que son las dos otras filas sucesivas no nulas, también se cumple. ¿Por qué? Este está a la derecha de este. Pregunto, ¿está verificada que las condiciones para las filas no nulas se cumplen? En este caso hay tres filas no nulas y hemos analizado la primera con la segunda con la tercera y vemos que esto se cumple. ¿Está claro esto? La condición para las filas no nulas. ¿Y qué más nos dice la otra condición? Si hay filas nulas, deben estar agrupadas en la parte inferior de la matriz. ¿Hay filas nulas? Sí, acá tengo una fila nula. Y están agrupadas en la parte inferior de la matriz, perfecto. Entonces, cuando yo tengo filas no nulas, debo verificar esta condición. Cuando tengo filas nulas, debo verificar esta condición. Y estas dos deberían cumplirse. ¿Para qué? Para que la matriz esté en la forma escalonada. ¿Qué más podemos decir? Que los primeros elementos diferentes de 0 de cada fila no nula se llaman elementos distinguidos. Elementos distinguidos. Y en la columna a la que pertenece cada elemento distinguido se llama columna distinguida. Entonces, tengo esta columna que es la segunda, esta que es la cuarta y es la quinta, son columnas distinguidas. ¿Por qué? Porque en esas columnas se encuentran elementos distinguidos. ¿Está claro esto? Ahora quisiera que nosotros tomemos en cuenta eso que hemos dicho y me analicen esta matriz y me analicen si está o no en la forma escalonada. Voy a darles acá una matriz. Pregunto yo, en esta matriz, ¿cuántas filas no nulas ustedes observan? Hay 4 filas. Cuatro filas no nulas. En cada fila no nula, ¿cuál es su elemento distinguido? En la primera fila, este es su elemento distinguido. En la segunda fila, este es su elemento distinguido. En la tercera fila, este es su elemento distinguido. Y en la cuarta fila, este es su elemento distinguido. ¿Por qué? Porque son los primeros elementos diferentes de 0 de cada fila. Este y todos esos que he colocado en círculo son los elementos distinguidos. ¿Qué me dice la condición para las filas no nulas?
debo ir comparando siempre entre dos filas sucesivas. Entonces, en este caso, debo comparar la primera con la segunda. La primera con la segunda cumple la condición para las filas no nulas. Nosotros podemos ver que sí. ¿Por qué? Este elemento se encuentra a la derecha de este. Perfecto. Entre la segunda y la tercera cumple la condición para las filas no nulas. Sí. ¿Por qué? Porque este elemento se encuentra a la derecha de este. ¿Cuán a la derecha esté? No me interesa. Y ustedes ven que en este caso aquí está bien seguidito, acá está un poco más lejos, pero está a la derecha. Entre la tercera y la cuarta, este elemento está a la derecha de este. O sea que la condición para las filas no nulas se cumple. Entonces la condición de las filas no nulas se cumple. Y siempre debemos analizar siempre en filas consecutivas. Entonces vemos que esto se cumple. ¿Hay filas nulas? Sí hay. ¿Y dónde está? En la parte inferior de la matriz. Entonces la condición de las filas nulas también se cumple. Por lo tanto, si se cumplen las dos condiciones, esta matriz es una matriz escalonada perfectamente baja. ¿Por qué? Porque para las filas no nulas se cumplen las condiciones, entre dos filas sucesivas cualesquiera se cumple la condición, y hay filas nulas. ¿Qué ocurriría si yo tuviera, por ejemplo, y aquí vamos a hacer otro análisis, supongamos yo tengo esta otra matriz, no sé, mami, se fue a la universidad a estudiar. Pues yo les pregunto, ¿esa matriz será que está en la forma escalonada? Y nosotros tenemos que analizar. Primero vemos que hay filas no nulas, están acá y cumplen la condición. Cumple la condición de las filas no nulas, la primera condición se cumple. La segunda, pregunto yo, ¿cumple o no cumple? No. ¿Por qué no? Porque abajo no hay una fila nula. ¿Y acaso me dicen que tiene que haber necesariamente filas nulas? No, me dicen, si hubieran filas nulas, tienen que estar en la parte inferior. No hay filas nulas. Entonces no está en contra de la definición. Si no está en contra, cumple. O sea, el hecho de que no haya filas nulas no significa que esta matriz no pueda ser escalonada. En este caso, la matriz cumple la condición para las filas que tiene. ¿Qué filas tiene? No nulas. No tiene filas nulas, entonces no tengo nada que verificar, por lo tanto no está en contra, cumple. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con eso. Si yo tuviera esta matriz, pongamos esta matriz, pregunto, ¿cuántas filas no nulas tiene? Uno. ¿Tengo que verificar la condición de las filas no nulas? No, porque no hay cómo verificar porque solo tengo una. Entonces, si no tengo nada que verificar, automáticamente la condición se cumple porque no está en contra, porque solamente tenga una fila, no está en contra. No tengo con qué comparar, significa que no está en contra, se cumple. ¿Hay filas nulas? Sí. ¿Están en la parte inferior de la matriz? Sí. Por lo tanto, esta matriz está en la forma escalonada. Si yo tuviera esta matriz, pregunto yo, ¿será que está en la forma escalonada? Sí. Sí, ¿por qué? Hay solamente una fila no nula, por lo tanto no está en contra de la definición, cumple. ¿Hay filas nulas? No, no hay ninguna, entonces no tengo nada que estar verificando, cumple. Por lo tanto, esta matriz está en la forma escalonada. Si yo tuviera esta matriz, ¿será que está en la forma escalonada? No. Es una matriz nula. Y es una matriz nula. Estoy preguntando, ¿será que es escalonada? Veamos, vamos a las condiciones. Siempre no se olviden que son condicionales las que estoy analizando. Pregunto, ¿hay filas no nulas? No, por lo tanto, si no hay, no tengo nada que verificar, no está en contra, cumple. ¿Hay filas nulas? Sí, están en la parte inferior, si considero esta matriz
directamente puedo decir que sí cumple. Por lo tanto, la matriz nula de cualquier orden es escalonada. Eso tomen en cuenta. Hay una controversia, a veces dicen, no, ¿dónde está la parte inferior? Pero no vamos a entrar en esa controversia. Directamente, inclusive, si ustedes quieren, por definición, las matrices nulas son escalonadas. ¿Ya? Y con eso terminamos la discusión. Entonces, nosotros estamos viendo que debido a esas condicionales, es que hay que tomar muy en cuenta si hay condiciones de verificar la primera condición y si hay condiciones de verificar la segunda, porque si no tengo filas no nulas, solamente tengo una, no tengo nada que verificar. Si no tengo ninguna fila no nula, no tengo nada que verificar en cuanto a la primera condición. Si hay filas nulas y debo verificar, y si no hay filas nulas, no tengo nada que verificar. Entonces tengamos mucho cuidado. Bajo esa perspectiva, ustedes pueden ver acá esta matriz que ya está realizado el ejercicio, pero de todas maneras es bueno observar. Fíjense, tengo dos filas no nulas. El elemento distinguido de la primera fila es este, el elemento distinguido de la segunda fila es este. ¿Hay filas no nulas? Sí. Debo verificar la condición de las filas no nulas. ¿Y qué me dice la condición? Que este elemento distinguido debe estar a la derecha de este. Está, sí cumple la condición para las filas no nulas. Como hay solo dos filas, no tengo nada más que analizar entre las dos. Si hubieran 3, 4, analizaríamos entre la segunda y la tercera y la cuarta, en fin, de todas las filas no nulas. ¿Hay filas nulas? Sí, y están en la parte inferior de la matriz. Cumple esta condición, esta matriz está en la forma escalonada. La siguiente matriz, solamente tengo una fila no nula, no tengo nada que verificar con relación a la primera condición, pero no está en contra, cumple. ¿Por qué? Porque solo hay una fila no nula. El elemento distinguido sería el 3. Hay fila nula, está debajo, ahí está, y efectivamente es una matriz escalonada. Si nosotros formamos un escalón de tal forma que la altura de las gradas no sea, que sea constante, fíjense acá con esta línea verde, yo estoy formando ese escalón y la altura es constante, no tengo ningún salto. Va a haber saltos cuando la primera condición para las filas no nulas no se cumple. Acá tenemos el siguiente ejercicio. Tengo dos filas no nulas. Este es el elemento distinguido de la primera fila, el elemento distinguido de la segunda. Y entre esas dos se cumple la condición, sí. No hay filas nulas, no tengo nada que verificar, por lo tanto no está en contra, cumple. Esta matriz es escalonada. Esta de acá, el elemento distinguido es ese, no tengo más que una fila no nula, no tengo nada que verificar, por lo tanto no está en contra, cumple. No hay filas nulas, por lo tanto no está en contra, cumple. Y esta matriz es escalonada de un solo escalón. La siguiente, ustedes pueden ver, tengo filas no nulas, tengo 3. 1, 2, 3. Entre la primera y la segunda se cumple la condición. El elemento distinguido de la segunda fila está a la derecha de esta. Pero ¿qué ocurre entre la segunda y la tercera? No se cumple. ¿Por qué? El elemento distinguido está debajo. Entonces automáticamente nosotros vemos que no cumple esa condición, por lo tanto no va a ser una matriz escalonada. ¿Perdón? Sí, ¿no? Sí. El profesor es... Papito, claro, Cabrera. ¿Qué pasa ahí? ¿Ya? Y hablar de mi nombre, hablar de mi nombre, hablar de no conozco bastante. ¿Ya? ¿Qué pasa hoy? Un minuto, por favor. Estábamos en la matriz F, si no me equivoco.
donde yo tengo dos filas, no, tres filas no nulas, entre la primera y la segunda se cumple, la segunda y la tercera no se cumple, por lo tanto esta matriz no es escalonada. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición para las filas no nulas, entre la segunda y la tercera. A pesar que entre la primera y la segunda se cumple, entre la segunda y la tercera no se cumple. No me interesa, una vez que una de las condiciones no se cumpla, no me interesa ni siquiera analizar la otra. Entonces decimos que esa matriz no está en la forma escalonada. La siguiente matriz, si ustedes analizan, tampoco está en la forma escalonada. ¿Por qué? La fila nula está entre medio de filas no nulas y eso automáticamente hace que la segunda condición no se cumpla. Las filas nulas deberían estar en la parte inferior de la matriz. En esta última, ¿qué tenemos? Tengo tres filas no nulas. Los elementos distinguidos son 4, 4 y 5, de la primera, de la segunda y la tercera. Entre la primera y la segunda se cumple la condición para filas no nulas, pero entre la segunda y la tercera no se cumple. ¿Por qué? Porque vemos que el elemento distinguido de la tercera fila no está a la derecha del elemento distinguido de la segunda, sino más bien completamente a la izquierda. Si está debajo o a la izquierda no cumple, tiene que estar a la derecha. Entonces esta matriz no es escalonada. Y ahí tienen ustedes los otros ejemplos que hemos hecho, pero que con esto debería estar completamente fácil distinguir cuando la matriz está en la forma escalonada. De todas maneras, si ustedes tienen alguna duda, me gustaría que me la expongan y analizamos juntos la duda que puedan tener. Si no hay dudas, ya sabemos qué es una matriz en la forma escalonada, y si sabemos nosotros cuándo una matriz está en la forma escalonada, podemos contestar las preguntas que me hacen. Voy a ver qué me mandan en el chat acá. Bueno, no hay nada interesante. Sigamos. Nosotros volvemos a la plataforma y acabamos de ver esa definición que es la matriz escalonada. Me van a hacer una pregunta de eso. Vamos a la pregunta. Y la pregunta que me están haciendo es la siguiente. Y todos van a ir contestando junto conmigo. Dice: analizar si las siguientes matrices son escalonadas o no. Pregunto, ¿la primera matriz será que es escalonada? Díganme sí o no. Sí. ¿Por qué no? ¿Es una matriz escalonada? Perfecto, contestamos sí es escalonada. La siguiente, ¿es escalonada? ¿Sí o no? Sí. Sí, es escalonada. La siguiente, y hemos dicho por definición la matriz nula es escalonada, y eso no olvidémonos, sí es escalonada, no tengo que hacer ninguna. Cualquier nula de cualquier orden. ¿Esta matriz será que es escalonada? No. Porque entre la segunda y la tercera no cumple la condición para las filas no nulas, no es escalonada. ¿Esta matriz será que es escalonada? Sí. Sí, Sí. sí es escalonada. ¿Esta matriz será que es escalonada? No. No es escalonada. ¿Esta matriz será que es escalonada? Sí. Sí es escalonada. Y no sé por qué nos sale acá el inciso G. Bueno, de todas maneras enviamos a ver si... Le puede dar clic derecho de abrir otra página. ¿Perdón? Le podía dar clic derecho y abrir en otra página y sale la foto. Vamos a ver. Dice acá... una de las preguntas no se ha contestado. Por favor, regrese y vamos a continuar y seguramente nos va a regresar. ¿Qué decía que hay que hacer? Clic derecho. Clic derecho sobre la imagen y abrir Ya otra salió. página. Ya salió ya. De todas maneras, como no estaba contestada esa pregunta, la toma como incorrecta y tenemos que contestar nuevamente. Esta matriz sí es escalonada. Esta matriz sí es escalonada. Esta matriz sí es escalonada. Esta matriz no es escalonada. Esta matriz sí es escalonada. Esta matriz sí es escalonada, que era la que no sabía. Esta matriz no es escalonada. Esta matriz es escalonada. Ahora sí enviamos, nos va a dar todo correcto, perfecto. Y dice que está todo correcto y continuar. ¿Qué nos define ahora el otro concepto? Ya sabemos que es una matriz escalonada, vamos a definir que es una matriz escalón reducida. Y van a ver que la escalón reducida es imponerle una condición más a la escalonada. ¿Y cuál es esa condición? Si esta matriz está en la forma escalonada, la condición que le imponemos es que los elementos distinguidos, todos ellos sean iguales a la unidad. Primera condición.
y que en cada columna distinguida, ¿y cuál es la columna distinguida? Donde se encuentra un elemento distinguido. En cada columna distinguida sea el único elemento diferente de 0 el elemento distinguido. O sea, si ustedes analizan acá, el elemento vale 1, 1, 1, y en cada columna distinguida es el único diferente de 0, por lo tanto esta matriz es una matriz escalón reducida. Entonces la matriz escalón reducida parte de la escalonada, tiene que ser escalonada con esas dos condiciones más. ¿Y qué nos dice acá? Sus elementos distinguidos deben ser iguales a 1 y deben ser los únicos diferentes de 0 en sus columnas distinguidas correspondientes. Por lo tanto, si nosotros analizamos esto con algún ejemplo más, ahí tenemos la matriz escalón reducida. Estamos viendo que tiene que ser escalonada y va a ser escalón reducida cuando los elementos distinguidos sean iguales a 1 y en cada columna distinguida sean los únicos elementos diferentes de 0. Acá tengo esta columna distinguida, tengo esta columna distinguida, el único elemento diferente de 0 en cada una de ellas es el elemento distinguido. Por lo tanto, esta matriz está en la forma escalón reducido. En cambio, si yo analizo esta matriz es escalonada, pero no es escalón reducida. ¿Por qué? El elemento distinguido de la primera vale 1, de la segunda vale 1 y de la tercera vale 1, pero ¿qué está ocurriendo? Que estos dos elementos que están encima de este elemento distinguido deberían ser 0. Y no son ceros, por lo tanto esta matriz no está en la forma escalón reducido. Entonces siempre, y creo que con eso nosotros podemos fácilmente darnos cuenta, si volvemos a los ejemplos anteriores, podemos darnos cuenta si alguna de ellas es escalón reducida. Nosotros vemos que esta no es escalón reducida, es escalonada pero no escalón reducida. ¿Qué tendríamos que hacer para que sea escalón reducida? Este elemento convertir en 1 y este en 0. ¿Qué tendría que hacer para convertir este en escalón reducida? Este elemento convertirlo en 1. ¿Qué tendríamos que hacer para que la siguiente escalonada sea escalón reducida? Tendríamos nosotros que este elemento convertir en 1, este es 1 ya, pero este convertirlo en 0. ¿Por qué? Porque en cada columna distinguida tiene que ser el único elemento distinguido, el diferente de 0, y tiene que ser igual a 1. ¿Cómo transformo esta en escalón reducida? El 4 convertirlo en 1. Como no son escalonadas, ni siquiera analizo. Y acá, por ejemplo, en esta matriz escalonada, ¿cómo deberíamos hacer para que se convierta en escalón reducido? Nosotros tendríamos que cada elemento distinguido debería ser igual a 1. Y en cada columna distinguida el único elemento diferente de 0. O sea, después de convertir este en 1, todos son iguales a 0, perfecto. Después de convertir este en 1, deberíamos eliminar el 2. Después de convertir en 1 este, deberíamos eliminar el 7 y el 8. Y después de convertir en 1 este, deberíamos eliminar el 1, el 4 y el 1. Y de esa forma nosotros tendríamos la matriz en la forma escalón reducido. Entonces es importante que sepamos cómo llevar una matriz a la forma escalón reducida. Por ejemplo, acá, ya sabemos qué tendríamos que hacer, ya hemos dicho hace un momento. Esta matriz, ¿cómo la transformo en escalón reducida? La única cosa que tenemos que hacer es que este elemento sea igual a 1. Y automáticamente, si ese elemento fuera 1, como ya es escalonada, y el elemento distinguido vale 1, y es en esa columna el único diferente de 0, sería escalón reducido. ¿Cómo transformo esta en escalón reducida? El 4 convertirlo en 1. Y la escalón reducida, generalmente decimos nosotros que la matriz nula se la considera como escalón reducida inclusive. Hay alguna discrepancia entre autores, pero no vamos a entrar en eso. Directamente por definición, la matriz nula es escalonada y escalón reducido. Directa. Tomemos eso como una definición. ¿Ya? Sigamos. Y vamos ahora a la plataforma. Ya sabemos que es una matriz escalón reducida y me van a hacer preguntas sobre eso. Las preguntas que me hacen son las siguientes. La primera matriz, vean ustedes, me dicen, ¿es escalón reducida, sí o no? No. Si me dicen no, me dicen ¿por qué? Sí. Alguno que dijo no, sin ningún miedo, el que dijo no, ¿por qué cree que no es escalón reducido? El que dijo no, si usted me dice por qué cree que no es, dígame, no hay ningún problema, vamos a analizar. Y hay un 8 arriba del 1. Ya, pero yo le pregunto, ¿este 1 es elemento distinguido? ¿Qué es un elemento distinguido? Es el primer elemento diferente de 0 de cada fila. Entonces, en esta fila, en la primera fila, ¿cuál es el elemento distinguido? Este 1. Y en esa columna es el único diferente de 0, perfecto, punto. En la segunda fila, ¿cuál es el elemento distinguido? Este 1, el primer 1. Y en esa columna es el único diferente de 0, por lo tanto, punto. Este elemento de acá no tiene nada que ver porque no es distinguido, no es nada, no tengo que analizar.
Tengo solamente dos elementos distinguidos y en cada columna distinguida se cumple que el único diferente de 0 es el elemento distinguido y vale 1. Por lo tanto, esta matriz es escalonada y además una matriz escalón reducida. ¿Está claro esa duda que tenía? Sí. Perfecto. Siempre vean el elemento distinguido dónde está. ¿Esta matriz será que es escalón reducida? Sí. Sí, es escalón reducido. ¿Esta matriz será que es escalón reducida? Sí. Tenemos solo un elemento distinguido y en esa columna el elemento distinguido vale 1, por lo tanto sí está en la forma escalón reducida. ¿Esta matriz será que es escalón reducida? Sí. Escalón reducido. ¿Esta matriz será que es escalón reducida? Sí. ¿Y por qué? El elemento distinguido de la primera fila es 1. En esa es el único diferente de 0, en esa columna. El elemento distinguido de la segunda fila es este 1. Y en esa columna es el único diferente de 0. Perfecto. Nada que ver con estos elementos, no me estén analizando fuera del elemento distinguido. Tengo dos elementos distinguidos, tengo dos columnas distinguidas y cumplen las condiciones en esas columnas distinguidas. Sí está en la forma escalón reducida. El siguiente elemento será que está en la forma escalón reducida. No. No. Es una matriz escalonada, pero no cumple justamente acá en esta. Este elemento distinguido vale 1 y arriba debería ser 0. El 3 está molestando. O sea que esa matriz no es escalón reducida. ¿Esta matriz será que es escalón reducida? Sí. ¿Acaso 1 es igual que... No. El elemento distinguido tiene que ser igual a 1, que no es igual a menos 1. Por lo tanto, no está en la forma escalón reducida. Y la última será que está en la forma escalón reducida. No. No, porque encima del 1 hay un 2 que debería estar 0. Entonces esa matriz no está en la forma escalón reducida. Contestamos todo, enviamos y si está todo correcto nos va a decir que hemos hecho correctamente. Ahí está. Y decir como comentario, muy bien, está todo correcto, continuar. Y como continuación nos va a llevar justamente a definir el nuevo concepto, que es el concepto de matrices equivalentes. Pero yo voy a ir ahora a la pizarra y voy a proponerles algo para que ustedes hagan. Y aquí en este caso, mi propuesta es la siguiente. Ya sabemos que es una matriz escalonada, sabemos que es una matriz escalón reducida, sabemos manejar las operaciones elementales y hemos visto qué son las operaciones elementales y ahora me piden acá en este ejercicio, dice bien clarito, a través de operaciones elementales sucesivas convertir la matriz A en escalón reducida. Yo tengo la matriz A, quiero convertirla en escalón reducida. Por eso que es importante que nosotros tengamos en la cabeza cuál es el formato de una matriz escalón reducida. Y nosotros sabemos que en el formato de la escalón reducida, si la primera fila es una fila no nula, este elemento debería ser igual a 1. Y en esa columna distinguida debería ser el único elemento diferente de 0. Entonces comenzamos con eso, siempre en orden. Primero el primer elemento diferente de 0 de la primera fila, convertirlo en 1 y eliminar los que estén abajo después de haber convertido este elemento en 1. ¿Cómo convierto este elemento en 1? La forma más sencilla sería permutar la primera con la segunda fila. Otra forma sería multiplicar la primera fila por un medio. Pero ¿para qué me voy a complicar con quebrados o si primero puedo hacer una permutación tan sencilla como esta? Entonces permuto la primera con la segunda fila. ¿Y qué significa eso? Los elementos de la segunda fila pasan a la primera y los de la primera a la segunda. Llego a esta matriz y automáticamente mi elemento distinguido ya es igual a 1. ¿Qué debo hacer ahora? Eliminar el 2 y el 3. ¿Cómo elimino el 2? Y acá me gustaría que vayan prestando atención. ¿Dónde se encuentra el 2? En la segunda fila. Entonces la única operación elemental que elimina elementos es la adición. ¿Qué coloco? La adición de la segunda fila. ¿Por qué? Porque el elemento que voy a eliminar está en la segunda fila. ¿Con quién relaciono? Con el elemento distinguido que está arriba. Pues la segunda con la primera. ¿Por cuánto debo multiplicar la primera para que este elemento sea 0? Por menos 2. ¿Cómo elimino este 3? Adición de quién, en qué fila está el elemento que voy a eliminar, en la tercera. ¿Con quién voy a relacionar? Con el elemento distinguido que está en la primera fila. 3, 1 por menos 3. ¿Por cuánto multiplicamos? Por menos 3 más 3 me va a dar 0. O sea que estas dos operaciones se encargan justamente de ¿qué? De eliminar este elemento y eliminar este elemento. Aplico estas dos operaciones y obtengo esta matriz. Y fíjense que no estoy colocando igualdad. Esta matriz estoy diciendo que es equivalente a esta. Y este símbolo es un símbolo de equivalente, porque no son iguales.
Una vez que he llegado a esta matriz, aplico estas dos y digo que esta matriz es equivalente a esta. Y hago estas dos operaciones. La primera fila no cambia, hacemos esta adición de la segunda con la primera por menos 2. Juntos hagámoslo. La primera por menos 2, menos 2 más 2, 0. La primera por menos 2, menos 4 más 1, menos 3. La primera por menos 2, menos 1 por menos 2 me daría 2 más 4, 6. La primera por menos 2, menos 8 más 2, menos 6. Ahí tienen los elementos de la segunda fila que han sido calculados de acuerdo a esta operación. Los elementos de la tercera fila, aplico esta operación para encontrar esos elementos. La primera por menos 3 más 3, 0. Menos 6 más 3, menos 3. Menos 3 por menos 1 me daría 3 más 3, 6. Y menos 3 multiplicado por 4, menos 12 más 6, menos 6. Ahí están los elementos que van a cambiar justamente los de la tercera fila y van a cambiar de acuerdo a la operación y tenemos ahí cambio. Hasta ahí pregunto yo, dudas que tengan, alguna duda, alguna pregunta. Ya tenemos esta matriz donde el elemento distinguido es igual a 1 y es el único diferente de 0 en esa columna distinguida. ¿Qué hago ahora? Bajo a la segunda fila, identifico cuál va a ser mi elemento distinguido. Mi elemento distinguido tendría que ser este menos 3, pero sabemos que tiene que ser igual a 1. Entonces, para convertir ese menos 3 en 1, ¿qué hago? Multiplico la segunda fila por menos 1/3. Con esta multiplicación tan sencilla, convierto este elemento en 1. Entonces, hago la multiplicación a lo largo de esa fila y ¿qué obtengo? Esta matriz. Multiplicamos la segunda fila por menos 1/3 y me daría 1, menos 2 y 2. 1, menos 2 y 2. Ahí está la multiplicación, el resto no ha cambiado y llegamos a esta matriz. En esa matriz tengo el elemento distinguido que es 1 y debo eliminar el 2 que está arriba y el menos 3 que está abajo. ¿Cómo elimino el 2 que está arriba? Nuevamente, la única operación elemental que elimina elementos es la adición. Coloco la adición. ¿En qué fila está el elemento que voy a eliminar? En la primera. ¿Con quién voy a relacionar? Con el elemento distinguido que está en la segunda. Entonces la adición de la primera con la segunda multiplicada por menos 2. ¿Cómo elimino este menos 3? ¿En qué fila está el elemento que voy a eliminar? En la tercera. Va a ser la adición de la tercera ¿con quién? Con la segunda, que es donde está el elemento distinguido, multiplicado por 3. Y estas dos operaciones que consiguen, eliminar este elemento y eliminar este elemento, que es lo que queremos. Para que en esa columna distinguida, el único elemento diferente de 0 sea este elemento que vale. Hacemos estas dos operaciones y llegamos a esta matriz que ya está en la forma escalón reducido. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Qué tengo yo ahora? Y quiero eso justamente que ustedes tomen. Cuando pasé de esta matriz a esta matriz, no he colocado igualdad, he colocado este símbolo. Ese símbolo es un símbolo de equivalencia. Decimos que esta matriz es equivalente a esta. De esta matriz he aplicado estas dos operaciones y he pasado a esta. Esta matriz es equivalente a esta o este es equivalente a esta. Siempre. Si este es equivalente a esta, este es equivalente a esta. De esta matriz hemos pasado a esta con esta operación. Esta matriz es equivalente a esta o este es equivalente a esta. Y el símbolo que utilizamos es el símbolo de equivalencia. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que todas estas matrices, todas ellas son equivalentes entre sí. Esta matriz es equivalente a la primera. ¿Y cuál es la definición de equivalencia? Dos matrices son equivalentes ¿cuándo? Cuando obtengo la segunda a partir de la primera, aplicando un número finito de operaciones elementales. Esta matriz he obtenido a partir de esta, aplicando todas estas operaciones elementales. Esta matriz he obtenido a partir de esta, aplicando estas operaciones elementales. Esta matriz es equivalente a esta, ¿por qué? Porque la segunda he obtenido a partir de la primera, aplicando estas operaciones elementales. Pero yo sé que, por ejemplo, si quisiera volver de esta matriz a esta, puedo hacerlo. Le aplico a esta matriz la propia permutación y ¿qué voy a obtener? La matriz A. O sea, todas las operaciones que nosotros hemos aplicado podemos deshacerlas, aplicando la operación elemental inversa. O sea, yo puedo perfectamente de esta matriz volver a esta, a través de un número finito, el mismo número de operaciones elementales, que van a ser las operaciones elementales inversas, y puedo volver de esta a esta. Por eso decimos que si una matriz es equivalente por filas a otra, la segunda es equivalente por filas a la primera, porque podemos hacerla ida y vuelta. ¿Y qué estoy definiendo acá? Un concepto, que es el concepto de matrices equivalentes por fila o simplemente matrices equivalentes. Y si ustedes van al texto, dice acá, matrices equivalentes y tienen la definición. La definición que vamos a verla en detalle, no ahora, la próxima clase. Me gustaría ver e insistir si tienen alguna duda en la definición de las matrices
escalonadas y escalón reducidas, que son muy, muy importantes. Y para que ustedes tengan la práctica, quiero que ustedes hagan ahora el mismo ejercicio para otra matriz. Entonces van a hacer ustedes ahora este mismo ejercicio. Una pregunta. ¿Sí? ¿Todas las matrices son equivalentes entre sí o existen que no pueden ser equivalentes? O sea, en este caso, si ustedes analizan, todas estas matrices, todas entre sí son equivalentes. Claro, ¿Por qué? sí, yo me refiero a cualquier, digamos, yo me invento una matriz y después me invento otra. ¿Puedo decir que son equivalentes o no? No, tendríamos que ver si son equivalentes. ¿Por qué? Porque para ser equivalentes, bien claro dice que dos matrices son equivalentes si la segunda se obtiene a partir de la primera a través de un número finito de operaciones elementales. Entonces tendríamos que verificar si la segunda obtengo a partir de la primera aplicando un cierto número de operaciones elementales. Si eso ocurre, sí diríamos que son equivalentes. Y no hay una regla para saber eso directamente. Imagínense que sí son equivalentes, pero se tendría que aplicar, por ejemplo, 100 permutaciones o 1000, ¿no? Un número muy grande. No necesariamente, porque nosotros dentro de los términos y los conceptos que vamos a definir no tenemos, digamos, en ningún momento que estar verificando si una matriz es equivalente a otra sin hacer las operaciones. Lo que estamos haciendo más bien es tomar la definición para pasar de una matriz a otra que va a ser equivalente a la primera. Pero no voy a tomar dos matrices y analizar si son equivalentes entre sí o no, porque necesariamente tendríamos que hacer lo que le he dicho. O podemos hacer algo bien simple, y eso vamos a ver, fíjense. Supongamos que yo tengo esta matriz. ¿Y cuándo van a ser equivalentes? Si yo llevo esta matriz a la forma escalón reducida y me da un cierto número de filas no nulas, o sea, la matriz escalón reducida va a tener un cierto número de filas, algunas no nulas, otras nulas. Y si tengo otra matriz y llevo a la forma escalón reducida y obtengo exactamente lo mismo, automáticamente las dos matrices que estoy analizando son equivalentes. ¿Por qué? Porque son equivalentes a una tercera que es la misma en ambos casos. Sería una forma rápida, sencilla de analizar si son o no equivalentes. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Acá en este ejercicio me piden a través de operaciones elementales sucesivas convertir la matriz A en una matriz escalón reducida, donde la matriz A es E. Entonces ya hemos hecho, acabamos de hacer un ejercicio arriba, lo que quiero es que ustedes sientan y hagan justamente eso. Tenemos la matriz A, copiamos esa matriz, tenemos los elementos 3, 1, 4, 2, 2, menos 1, menos 3, 0, 1, 2, 7 y 2. Por cualquier operación elemental que ustedes utilicen, porque no todos vamos a utilizar lo mismo, si yo transformo esta matriz y la llevo a la forma escalón reducida, la escalón reducida de esta matriz es única. Yo no voy a tener distintas matrices de escalón reducida. Escalonadas sí pueden haber varias, pero escalón reducida va a ser única. Entonces no me interesa el camino que yo siga, que al final la respuesta final para todos va a tener que ser la misma matriz de escalón reducido.
¿Qué estamos enseñando nosotros? La forma más fácil y de un procedimiento de cómo llevar esa matriz a la forma escalón reducida sin tener que estar tropezando o haciendo operaciones innecesarias. Entonces, siempre nosotros cuando llevamos la matriz a la forma escalón reducida, ¿qué vamos a hacer? Vemos la matriz que tengo al frente. Este es el elemento que voy a convertirlo en 1. ¿Para qué? Para que sea mi elemento distinguido en esa fila. Entonces veo cuál sería la operación más sencilla para convertir este elemento en 1. Y veo que la más sencilla sería la permutación de la tercera fila con la primera. Y automáticamente convierto ese elemento en 1. Una vez que ese elemento es igual a 1, los que están debajo voy a tener que eliminar. Y si el elemento es 1, fácil son las operaciones que aplico para eliminar los de abajo. Identifico fácilmente cuáles serían esas operaciones. Entonces mi camino, el camino más corto sería este. Y en este caso, ¿cuál va a ser la operación que voy a aplicar? Decíamos la permutación de la primera con la tercera fila. Y eso me convierte el elemento que quería en 1. Tendríamos 1, 2, 7, 2. Luego tenemos 2, menos 1, menos 3, 0. Y luego tenemos 3, 1, 4, 2. Alguno me dirá, pero no, yo quería multiplicar la primera fila por 1/3. Puede hacerlo. Aquí le va a dar 1, le va a dar los elementos y usted va a tener que ir aplicando ya no las mismas operaciones que yo, sino otras, pero el resultado final tiene que ser el mismo. La escalón reducida de esta matriz A es única. Y por el camino que yo haga, voy a tener que llegar a esa escalón reducida. Entonces yo estoy facilitándome la vida simplemente. Si el elemento distinguido es igual a 1, me facilito la vida. ¿Por qué? Porque puedo fácilmente eliminar el 2 y el 3. ¿Qué operación elemental elimina el 2? ¿Qué operación elemental elimina el 3? Adición de la segunda con la primera multiplicada por menos 2. Adición de la tercera con la primera multiplicada por menos 3. Esas dos operaciones aplico, que obtengo una matriz equivalente a la anterior y donde voy a cambiar qué filas, la segunda y la tercera. La primera fila no va a cambiar, la copio tal como está y cambiamos las otras dos filas y ustedes díctenme las otras dos filas haciendo las operaciones respectivas. Alguno que se anime, díctenme cuál sería la segunda fila y verificamos. Y díctenme la tercera fila y verificamos. Yo le digo la segunda. Ya. 0, menos 5, menos 17, menos 4. Listo. La tercera es lo mismo. Ya, vístemela. Lo mismo, ingeniero. Ya, menos 5, menos 17 y menos 4. Y si ustedes se fijan en por qué está ocurriendo eso, por qué esta tercera fila es la suma de estas dos, o la resta. 3 menos 2, 1. 1 menos menos 1, 2. 4 menos menos 3, 7. 2 menos 0, 0. ¿Por qué? Una fila está dependiendo, es combinación de las otras. Y por eso que cuando estoy llevando a la forma escalonada, va a ocurrir que esa fila se va a anular. Entonces yo puedo anularla antes de convertir este elemento en unitario. Las operaciones que yo aplique, voy a hacer eso para que ustedes vean. Adiciono la tercera con la segunda multiplicada por menos 1. Esa operación, fíjense que no estoy siguiendo el mismo esquema anterior. Tenemos 1, 2, 7, 2. 0, menos 5, menos 17, menos 4. Y aquí nos va a dar 0, 0, 0, 0. Entonces yo les estoy explicando siempre la forma más didáctica de aplicar las operaciones. Entonces lo más sensato es que este elemento convirtamos primero en 1 y después eliminemos este de arriba y este de abajo. Pero en este caso, si yo veo que estas dos filas son iguales, ¿por qué no hago esta operación que es más fácil? Y tenemos ya eliminada la tercera. ¿Y qué voy a hacer ahora? Ahora sí convierto este en 1 y elimino el de arriba. Entonces yo puedo alterar el orden de las operaciones, el resultado final va a ser el mismo. ¿Qué hago ahora? Multiplico la segunda fila para que sea 1, este valor sería por menos 1 quinto. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos esta matriz equivalente a la primera
donde la primera fila va a ser 1, 2, 7, 2. La segunda fila va a ser 0, 1. Tenemos 17 quintos. Y tenemos 4 quintos. Tenemos 0, 0, 0 y 0. Y ahora sí elimino este 2. ¿Cómo? Como el 2 está en la primera fila, voy a aplicar la adición de los elementos de la primera fila con la segunda, porque está el elemento distinguido en la segunda, multiplicado por menos 2. Hacemos esa operación y el resultado final va a ser la matriz ya en la forma escalón reducido. La segunda por menos 2 sumada con la primera, menos 2 por 0, 0 más 1, 1. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 multiplicado por 17 quintos nos daría menos 34 quintos. Estoy sumando la segunda por menos 2, más 7. 7 es igual a 35 quintos. 34 menos 35 me daría 1 quinto. Luego, ¿qué tenemos? La segunda por menos 2, menos 8 quintos, más 2, ¿y qué es 2? 10 quintos. Entonces tendríamos 2 quintos. 0, 1, 17 quintos y 4 quintos. 0, 0, 0 y 0, y vemos que efectivamente esa matriz ya está en la forma escalón reducida, y por eso coloco igual a una matriz escalón reducida. El único igual que tenemos acá, todo el resto son equivalencias. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos justamente transformado la matriz A, que no era escalón reducida, a través de operaciones elementales sucesivas, la hemos transformado en escalón reducido. ¿Qué tenemos acá entre todas estas matrices que hemos ido obteniendo? ¿Qué relación existe? La relación de equivalencia por filas o matrices equivalentes. Todas ellas son equivalentes entre sí. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? La condición para que sean equivalentes no es necesariamente que una sea matriz reducida, ¿no ves? Escalón reducida, sino que es la sucesión de operaciones, ¿no? No tiene que ser sí o sí así, pues. Si yo tengo esta matriz A, fíjense, y tengo esta matriz B, y me piden determinar si A y B son equivalentes. Estamos haciendo lo que pedía su compañero. Determinar si A y B son equivalentes. Entonces, para no tener que trabajar de A, tratar de llegar a B, o de B llegar a A, nosotros ¿qué hacemos? Esta matriz A, voy a obtener su escalón reducido. Esta matriz B, voy a obtener su escalón reducido. Si la escalón reducida de A es exactamente igual a la escalón reducida de B, entonces A es equivalente a B. Y tenemos nosotros esto acá que es importante. Entonces podemos hacer eso.
¿Por qué va a ocurrir esto? Porque si esta matriz tiene su escalón reducida, es único. Si esta matriz tiene su escalón reducida, es único. Y si esas dos son iguales, ¿qué significa? Que A y B son matrices equivalentes. Es una forma sencilla de analizar si son equivalentes o no. Claro que alguno me diría, pero más fácil es ver que esta matriz es obtenida a partir de esta con una operación elemental. Sí, porque estamos con matrices bien sencillitas, pero si fueran grandes no es tan fácil de visualizar. Entonces es más fácil hacer eso. La matriz A, 1, 4, 2, 3, menos 1, 5. Llevo a la forma escalón reducida, tenemos 1, 4, 2, 0, menos 13, menos 1. Y algunos me dirán, que ya he llegado a la matriz B y puedo decir que son equivalentes. Sí, pero les digo, o sea, como son pequeñitas, sí, se puede. Pero estoy queriendo que ustedes observen que la escalón reducida que voy a obtener, tanto para una como para la otra, va a ser la misma. Entonces, ¿qué hago ahora? Colocamos 1, 4, 2, colocamos 0, 1, un treceavo, y colocamos acá 1, 0. ¿Qué estoy haciendo? Adición de la primera con la segunda multiplicada por menos 4. Menos 4 sobre 13 más 26 sobre 13, que sería 2. 22 sobre 13. Cero, 1, un treceavo. Esta matriz que acabamos de obtener es la escalón reducido. Lo mismo hacemos con la matriz B. La matriz B, que era esta, 1, 4, 2, 0, menos 13, menos 1, la llevo a la forma escalón reducida. El elemento ya es 1, este 0, que tenemos acá, 1, 4, 2, simplemente el elemento distinguido, hacer 1 sobre 13, nos daría 1, menos 1 sobre 13, va a ser positivo. Y si nosotros eliminamos ese 4, me va a dar 1, 0. Para eliminar ese 4 hay que multiplicar por menos 4 sobre 13. Y tenemos acá 26 sobre 13, nos va a dar 22 sobre 13. Y aquí nos daría 0, 1, y efectivamente nos va a dar 1 sobre 13. Tengo la matriz B en la forma escalón reducida y observamos justamente eso que les decía. Decimos que como la matriz A en la forma escalón reducida es exactamente igual a la matriz B en la forma escalón reducida, entonces yo puedo decir que A es equivalente por filas a B, o que esas dos matrices son equivalentes. Ahí tenemos una forma de hacer lo que su compañero pedía, de verificar si dos matrices son equivalentes o no, y estamos utilizando esto que hemos visto, que yo puedo transformar la matriz y llevar a la forma escalón reducida, la primera, la otra también, y si la escalón reducida es exactamente igual, automáticamente las matrices van a ser equivalentes o equivalentes por fila. Vamos a quedar acá, no voy a entrar ni siquiera en el concepto de equivalencia, ni siquiera en la pregunta, porque con los otros grupos hemos quedado acá y me gustaría que no nos adelantemos. Entonces, quedamos acá con ustedes y con eso terminamos la clase hoy día. Si no hay ninguna otra pregunta o algún otro comentario, voy a simplemente parar la grabación. Recording Y stopped. preguntarles si tienen ustedes alguna pregunta, algo que quieran que contestemos o algo que quieran ustedes consultar. Buenos días. Sí, buen día. Tengo una pregunta. Adicioné materia ayer y quería saber si las actividades podría realizarlas, las actividades que ya había hecho usted.
Todo lo que hemos hecho nosotros pueden hacerlo en forma asíncrona, o sea, ustedes pueden trabajar a su ritmo. O sea, las personas que han ingresado recién ayer comienzan la materia y no hay ningún problema. Si se apuran un poco, nos van a alcanzar. Y para poder hacer eso, como le dije al otro grupo, y no tengan ninguna pena, ninguna duda, les voy a enviar todas las grabaciones de las clases anteriores. Y va a ser mucho mejor, les voy a indicar dónde voy a colocar esas grabaciones directamente en su plataforma y en este caso en su propia materia. Para que ustedes puedan, porque fíjense, voy a compartir acá nuevamente, puedan utilizar esto que nosotros tenemos perfectamente. Voy a salir de acá, voy a entrar y voy a eliminar esto también. Y entramos acá donde tengo justamente las clases de ustedes, todas las grabaciones de esa clase. Ahí tienen ustedes, fíjense, la grabación de la clase del día 27, que fue la primera clase, la del 29, la del primero y la del 4 de octubre. ¿Qué día es hoy día? Hoy día es justamente el 6. Hoy día estaríamos subiendo en la tarde la del día 6, que no sale al momento, demora un poco. Y tendrían todas las grabaciones. Para los que han comenzado la materia ayer, valdría la pena que vean todo esto. Y vean que con todo esto pueden llegar al punto que estamos sin ningún problema. Y sacándose... ¿Eso lo va a pasar, Inge? Hoy día se los voy a pasar en la tarde con la grabación de hoy día más. Les voy a pasar por su WhatsApp y les voy a indicar dónde va a estar colocado esto siempre en la plataforma. Y en la plataforma voy a colocar directamente todos los días que terminemos a las 3 horas, ya puedo subirlo y lo subo directamente ahí a la plataforma para que no estén siempre esperando en el WhatsApp, sino ya tengan un lugar donde voy a colocar en la plataforma. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Siempre me hacen la pregunta de que si yo no he dado todavía el examen práctico, ¿cuándo puedo darlo? Los exámenes, y eso hemos dicho, y justamente en estas clases que tenemos, en estas grabaciones, decimos justamente eso, de que los exámenes, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en forma completamente personal. Las fechas para dar el primer examen práctico de la primera unidad, yo la voy a proponer cuando me sienta preparado la doy. Si hoy día comienzo a estudiar en la tarde y termino de estudiar la lección 1.1, la lección 1.2, puedo hacer el examen práctico de esas dos lecciones directamente hoy día mismo. Si estoy valiente y quiero continuar con la lección 1.3 y 1.4 y termino esas lecciones, puedo hacer inclusive el examen práctico, el segundo examen práctico. Y si hago esos dos exámenes prácticos, puedo hacer el examen parcial. No tengo ninguna fecha que me estén diciendo tal día tienes que darlo, no. La fecha límite para que ustedes terminen todo el avance de la materia va a ser la fecha límite el día que nosotros indiquemos. Tal día es el examen parcial de las unidades 1, 2 y 3, donde tomamos un examen parcial con fecha y hora marcada de 3 unidades. Ese día, automáticamente, todo el resto, pasado ese examen, ya no puedo hacer. Significa que hasta ese día es el límite para poder hacer todo lo que tenían que haber hecho, de las unidades 1, 2 y 3. ¿Está claro? Bueno, jóvenes, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Inge, gracias, muchas gracias. Estamos yendo lento, estamos yendo bastante pausado. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos enseñándoles a manejar la plataforma. Y todas las dudas que tienen las estamos tratando de resolver. Ya después, cuando entremos a la segunda unidad, esto no va a ser así. Vamos a hacer mucho más rápido. ¿Por qué? Porque son ustedes los que tienen que ya comenzar a manejar su cámara. ¿Ya? Bueno, jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.